Ya, ahí sí. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de química orgánica. Ya, el resto será en la siguiente hora. Ya. Yo creo que igual vamos a ver un poquito porque esto va a ser corto. Entonces, vamos a ver igual como la nomenclatura. Ya. Que eso lo íbamos a ver la otra hora, pero yo creo que ahora igual podríamos verlo. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hablar, ya, sí, muy general, y algo que que yo creo que es como algo bien importante de base que tienen que entender, es la tetravalencia del carbono, ya. Entonces recordemos que la química orgánica, ¿cierto? El estudio de compuestos del carbono. Ahora, no todos, obvio, hay algunos compuestos que si bien tienen carbono, no son orgánicos, ya. Esto es porque no forman como tal estructuralmente sustancias orgánicas, podríamos decir. Entonces, carbono, elemento no metálico, grupo 4A. En base a esto, nosotros sabemos que tiene 4 electrones de valencia, ¿ya? Ahora, esta tetravalencia del carbono justamente es esto, que como tiene 4 electrones de valencia, significa que podemos formar hasta 4 enlaces. Algo para hablar simplemente de esto, perdón, es que más que nada tenemos que entender que siempre se va a tener que buscar llenar esos 4 enlaces, ¿ya? Entonces tenemos ya. Entonces, ¿qué implica esto? Tenemos el carbono, ya, sí, que lo tenemos acá, ¿ya? Algo que es extra, que no entra, pero que es bueno que lo entiendan, es el tema de la notación de Lewis, ¿ya? En este caso, el carbono, ¿ya? O todos los elementos, que cuando se habla de su capa de valencia, significa que tenemos esto. Cada puntito, en este caso, es un electrón de valencia, ¿ya? Electrón valencia. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender es que recordemos que los electrones de valencia están con energía, o sea, están cargados negativamente y buscan formar enlaces, por eso son la capa más que más puede reaccionar, ¿ya? Los que forman enlaces. Entonces, cuando formamos un enlace, por ejemplo, pensemos que formamos un enlace con hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, que es su electrón, ¿cierto? Solamente tiene uno. El carbono tiene cuatro, ¿cierto? Cuando formamos un enlace aquí, lo que ocurre, dependiendo obviamente el tipo de enlace, pero a modo muy general, los electrones se estabilizan, ¿ya? Cuando llenan sus orbitales, o sea, cuando en un orbital, que es como la región donde en teoría está un electrón, vamos a tenerlo lleno. Todo orbital normalmente tiene espacio solamente para dos electrones. Entonces tenemos uno aquí y otro acá. Esto significa que es como cuando llenamos no sé, el asiento de una micro, como que esto está lleno, ¿ya? Y estos están estables porque están juntitos, están como conectados entre sí, ¿ya? Entonces siempre tenemos los electrones siempre se estabilizan de a dos. Eso es como un concepto importante. Entonces cuando formamos un enlace, uno de los electrones se va a estabilizar con el otro, ¿ya? Así, se comparten. En este caso, porque es un enlace covalente. ¿Cómo se refleja esto? Con un enlace, ¿cierto? Que sería este enlace carbono-hidrógeno. Ahora, el carbono tiene cuatro electrones de valencia. Tiene este y este. Por ende, lo ideal es que estos tres que quedan también sigan enlazados, ¿ya? Estos electrones no es que solo formen enlaces simples, o sea, compartir solamente un electrón. Pueden formar, por ejemplo, enlaces dobles, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Sería algo así. Tenemos el carbono aquí, tenemos el otro carbono aquí,
y aquí se están compartiendo. ¿Ya? Esto es un enlace doble, entonces. O podríamos formar, por ejemplo, un enlace triple. Por ejemplo, así. ¿Ya? Estas propiedades de formar distintos enlaces con los electrones que tiene se llama teoría de la hibridación. Ya antes se veía más en detalle, ahora no es necesario. Cada tipo de enlace tiene distintas conformaciones geométricas, ya, o sea, hay ciertos ángulos que se cumplen según la forma, el tipo de enlace, etcétera, que lo veremos ahora. Ahora, el concepto que quiero que entendamos, voy a borrar esto, lo voy a anotar por aquí, el carbono, entonces, esto es algo bien importante, ¿ya? Ahora, como estamos hablando de hidrocarburos, ¿ya? Que se definen como compuestos formados por carbono e hidrógeno, ¿ya? Si yo tengo un compuesto, por ejemplo, un enlace carbono-carbono, que va a ser este, ¿ya? Aquí yo tengo un electrón, pero me quedan tres más. Acá igual, ¿cierto? Ustedes lo que hacen es rellenar con hidrógeno, porque los hidrocarburos solo están formados por carbono e hidrógeno, y si eso algún que otro átomo más, como formando grupos funcionales. Pero conceptualmente ustedes siempre tienen que buscar rellenar estos tres. Entonces yo aquí como los relleno agregando hidrógenos, ¿ya? Así, sin miedo. Ustedes agregan hidrógeno. Entonces aquí yo veo que solo tiene un enlace carbono-carbono, enlace simple. Yo formo enlaces de hidrógeno con hidrógeno, ¿ya? Y acá igual. ¿Qué pasa si en el caso 2, por ejemplo, tengo esto, carbono con enlace doble? Yo relleno los otros dos electrones de valencia que me quedan con hidrógeno, ¿ya? Aquí, aquí, aquí y aquí, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo un enlace triple? Lo mismo, ¿ya? Entonces tendría un enlace triple con carbono. En los enlaces dobles y triples, cuando son múltiples, casi siempre son carbono-carbono. Podrían ser carbono-oxígeno también, que lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos un enlace triple, ¿ya? Como gasté tres electrones, solo me queda uno, ¿cierto? Por ende, yo relleno con hidrógenos, ¿cierto? ¿Se entiende? Ahí sí. Ahora, tenemos otros átomos que también yo creo que es bueno que lo hablemos. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, como voy a nombrar algunos átomos que nos pueden servir, ¿ya? Tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno, que son como compuestos que vamos a ver en grupos funcionales, ¿ya? Y tenemos mm, halógenos. Sí, casi. Halógenos. Entonces, el oxígeno, partamos. El oxígeno en este caso es una molécula que por tabla periódica ya tiene nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono. Miren, está por acá. Ya, a lo que les escribí, están por acá. Tenemos el carbono por aquí, que es el grupo 4A. Carbono, hidrógeno, helio, litio, berilio. Tenemos el nitrógeno, que es grupo 5A. Tenemos el oxígeno, que es grupo 6. Estos grupos se los pueden memorizar si quieren. Me dice cuántos electrones de valencia tiene. Por ejemplo, este es el grupo 4A. Esto tiene 4 electrones de valencia. Si este es 5A, tiene 5. Si este es 6, tiene 6. ¿Ya? Recuerden, para entender qué enlace puede formar estas moléculas, entendamos que em, los electrones, para estabilizarse, idealmente tienen que estar en duetos. O sea,
de a dos, ¿ya? Ya sea formando un enlace o en la misma molécula. Entonces, el oxígeno es una molécula, ¿ya? Un átomo, perdón, que tiene, ahí sí, tiene 6 electrones de valencia, ¿ya? 6 electrones de valencia. Por ende, los voy a dibujar acá, ¿ya? Uno, 2, 3, 4, y voy a dibujar dos más, ¿ya? 5, 6. Esto normalmente se representa así, como un poquito aquí, voy a tener, adquiere una como esta distribución, ¿ya? Y yo tengo dos electrones para enlazar, que lo voy a enlazar, que lo voy a dibujar acá. Por ende, ¿qué tipo de enlace puede formar el oxígeno? Por ejemplo, dobles enlaces con carbono, por ejemplo, ya. Este grupo es un grupo carbonilo, que lo vamos a ver después. Así. O, por ejemplo, podría formar un enlace intermedio con hidrógeno, que es como el grupo alcohol. Tenemos aquí el oxígeno y aquí el hidrógeno, ¿cierto? Esto es un grupo alcohol, como el etanol. Ahora, ¿por qué solamente forma estos dos enlaces? Porque los otros cuatro pares los cuatro electrones de valencia que quedan, ¿cierto? Están unidos entre sí. Recuerden que así están estables, ¿ya? Eso me explica que yo solamente puedo formar dos enlaces, que los voy a dibujar, ¿ya? O sea, o doble o como un enlace intermedio entre carbono generalmente con hidrógeno generalmente, ¿ya? El nitrógeno, en este caso, tiene 5 electrones de valencia, ¿ya? Por ende, mi nitrógeno tiene esto. Tiene uno, 2, 3, 4, 5. Voy a dibujar 5 aquí. Esto significa que solamente puede formar, como estos ya están unidos entre sí, forma 3 enlaces nomás, ¿ya? Por ende, por ejemplo, podríamos ver al nitrógeno, por ejemplo, unido a carbono, ¿ya? Y podría estar unido a los otros. Si es que no ven que está unido en carbono, ustedes rellenan con hidrógeno, porque esto es química orgánica de hidrocarburos, o sea, compuestos hidro de hidrógeno con carbono, ¿cierto? O sea, ustedes rellenan aquí con hidrógenos, ¿ya? O podríamos tener esto, nitrógeno, y yo veo que tiene otro carbono, ustedes rellenan con un hidrógeno, ¿cierto? O podríamos tener simplemente un nitrógeno como una amina, que veremos después, unido a tres carbonos, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Esto yo no lo expliqué antes, pero encuentro que es útil que lo aprendan ahora para entender grupos funcionales, ¿ya? Y por último, me interesa que les haga sentido siempre. Por último, los halógenos son del grupo 7A, a ver, 5 6 sí. Por ende, tienen 7 electrones de valencia. Pensemos, por ejemplo, en el cloro o en el flúor, ¿ya? Pensemos en el flúor, que es como más recordable. El flúor tiene 7 electrones de valencia, entonces tiene esto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes van rellenando así. 6, 7. Y aquí me queda solamente un electrón para formar enlaces. Por eso eso significa que solamente el flúor, normalmente hay algunas excepciones, forma solamente un enlace simple con carbono. Por ejemplo, que tengamos esto. Tengo un carbono aquí unido con flúor. Esto es un grupo funcional, un halógeno, ¿ya? Ustedes obviamente de ahí rellenan con hidrógenos todo el resto, ¿cierto? Hidrógeno por aquí, hidrógeno por aquí, hidrógeno por aquí. ¿Por qué ocurre esto entonces? Porque todo el resto está ocupado, ¿cierto? Tenemos uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Estos de aquí, electrones de valencia, están ocupados, ¿cierto? Están estables. Me demoré un poquito con esto, pero encuentro que era como importante que lo entendieran. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Lo más importante es que sepan lo del carbono y que ustedes van rellenando con hidrógeno, ¿ya? Eso con la tetravalencia. Ahora, para entender los tipos de enlace que forman, esto es muy memorizable. Ya esto tienen que memorizar. No hay mucho que entender porque no podemos explicar la hibridación porque había que ver
¿cómo se llama? Configuración electrónica que ya no entra, ¿ya? Solo entendamos que en este caso los hidrocarburos pueden formar enlaces simples, dobles o triples, ¿ya? La hibridación SP3, que se llama así, ustedes memorícense, genera una estructura con enlaces simples, solo enlaces simples. Al enlace simple se le conoce como enlace sigma, que es este signo de acá, ¿ya? Ustedes tienen esto entonces. Por ejemplo, carbono hidrógeno, también puede ser carbono hidrógeno o carbono, pero que sea simple. Este enlace de aquí entonces es el sigma, ¿ya? Por un tema de repulsión de electrones, como estos electrones tienen carga negativa, se van a tender a alejar formando, dando cierta forma. Esta estructura de acá se conoce como tetraédrica, ¿ya? Con ángulos de 109,5 grados, ¿ya? Es importante que entiendan lo del enlace sigma, porque preguntas que pueden hacer es, por ejemplo, les colocan esta molécula o un compuesto dado, ¿ya? Y les preguntan cuántos enlaces sigma, cuántos enlaces pi tiene la molécula, por ejemplo, ¿ya? Aquí entonces, memorizar que es estructura tetraédrica y que cada enlace, que son solo enlaces simples, cuatro en este caso, están separados entre sí por 109,5 grados, ¿ya? Esa es la ESP3. La SP2, aquí formamos enlaces dobles, ¿ya? Formamos un enlace doble. El enlace doble es solamente carbono-carbono, ¿ya? Y aquí está compuesto, fíjense este detalle, por un enlace sigma, lo anoté mal, al otro lado hice un alfa, perdón. Ahí sí, como una O con un sombrerito. Un enlace sigma y tenemos además el otro enlace aquí entre estos dos electrones, se conoce como enlace pi, así como el pi de matemáticas, eso. Entonces, enlace doble en química orgánica está formado por un enlace sigma, ¿ya? Un enlace pi. Ya, eso es igual para que lo memoricen. No hay mucho más que explicar, a ver. En este caso, se forman ángulos de 120 no entre hidrógeno y hidrógeno, ¿ya? Solamente entre el carbono y el hidrógeno, o sea, aquí, 120 grados. Y esta estructura se conoce entonces como trigonal plana, ¿ya? Se conoce trigonal plana, pero no porque es con la forma que adquiere el carbono con el doble enlace, ¿ya? No, no esta estructura completa, sino como esto de aquí. Esto es como trigonal plana, porque tiene una forma como de triángulo, ¿ya? Ahí, como un triángulo visto de arriba, ¿ya? Eso es trigonal plano. Entonces, en resumen, hibridación SP2, trigonal plano, ¿cierto? Ángulos de 120 grados y en este caso está compuesto el enlace doble por enlace pi más un enlace sigma, ¿ya? Eso como a modo de resumen. Y por último, la hibridación SP es la combinación, es similar a la anterior, solo que aquí en vez de tener un enlace sigma y un pi, tenemos dos enlaces pi y un sigma. Entonces, aquí tenemos el enlace triple, ¿ya? Carbono, enlace triple, carbono. Tenemos un hidrógeno, hidrógeno. Y aquí lo que tenemos es, en este caso, voy a anotar acá, un enlace sigma, que, perdón, es el del medio ahí. Y tenemos dos enlaces pi, que son el de los extremos. Aquí, y tenemos uno aquí. Bueno, esta hibridación entonces presenta una estructura lineal porque tenemos ángulos de 180, por eso es lineal, ¿ya? Esta de aquí debía haberla quitado, no la pesquen. También es lineal, pero no es esta hibridación en específico. De hecho, lo puedo hacer con esto.
Ahí sí, pues son parches. Entonces, en resumen, hibridación SP, ya, lineal, 180 grados, ¿cierto? Y en este caso es un sigma más 2pi. Ya, el anterior era sigma más pi. Eso. Ahora, para que ustedes se memoricen como mnemotecnicistas, para que se aprendan rápido el tema de qué hibridación da tal cosa, la SPT, mientras más alto el número de acá, menos cantidad de enlaces tiene. O sea, SP3, enlace simple, ¿cierto? O sea, uno 3 con uno, ¿ya? SP2, tenemos enlace doble, o sea, 2 con 2, ¿cierto? Solo para que se lo aprendan. Y cuando tenemos SP, aquí tenemos uno, ¿cierto? Significa que tenemos un enlace triple, o sea, 1 es a 3. Como que mientras más disminuya esto, más cantidad de enlaces tenemos. Por eso SP3 tenemos solo enlaces simples, SP tenemos enlaces triples. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con hibridación? Más, lo único que tienen que hacer es reconocer los enlaces, reconocer cuál enlace es sigma, cuál enlace es pi, reconocer los grados, ¿ya? O sea, saber que son 120 con SP2, 180 SP, 109,5 SP3, ¿ya? Y eso principalmente, y saber el nombre de la estructura. Tetraédrica, trigonal plana y lineal. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, para representar moléculas orgánicas, entonces, aquí como repaso, recordemos que tenemos distintas formas, ¿ya? Todas indican, suelen dar más o menos información dependiendo del tipo de representación. Entonces, la más básica, bueno, tenemos, según la cantidad de enlaces que muestran, o la estructura puede ser empírica, molecular o estructural, en donde aquí ya vemos la forma, ¿ya? Eso que puede ser semi-desarrollado o desarrollado, ¿ya? Por eso se llama estructural, o sea, esta muestra la forma. La molecular solo muestra el número de átomos y la empírica solamente muestra la relación, o sea, como la proporción de los átomos. Entonces, la fórmula empírica solamente muestra los átomos que presentan un compuesto, CH. Pero aquí podría ser, por ejemplo, 5 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, o 5 y 8 o 3 y 2 como que no sabemos eso, solamente sabemos que es un compuesto que tiene carbono e hidrógeno. Ya, esa es la empírica, ahí en uno. La molecular presenta, además de los átomos, como del tipo de elemento, presenta los átomos. O sea, por ejemplo, aquí C6H6 significa que tenemos 6 átomos carbono, 6 átomos hidrógeno. Ahora, esto es bien importante porque pese a que muestra la cantidad de átomos, no me dice cómo es la estructura. Por ejemplo, yo puedo tener por ejemplo, pensemos en que tenemos C3H3, ya que es más corto. Esto podría ser, por ejemplo, así, con un enlace doble, ¿ya? O podría ser, por ejemplo, un ciclo de 3 en este caso. Y voy a tener dos, no, no sé si aplica este, a ver, no, el ciclo aquí no era, a ver, ¿qué ejemplo me daba esto? Perdón, para que coincida era 2N, ahí sí, 6. Entonces, por ejemplo, puede ser o un ciclo o un enlace doble. Entonces yo no sé cuál es, solamente sé que tengo 3 carbonos, 6 hidrógenos. Por ejemplo, aquí están los hidrógenos, entonces. 2, 4, 6, ¿cierto? Y aquí también tenemos 6. Tenemos 3, 4, 5. Ahí sí. Uno, 2, 3. Ahí está. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sí. ¿Ya? Por ende podría ser cualquiera de las dos, por ejemplo. Por ende no me dice la estructura.
Y aquí es donde ya entra la fórmula molecular, ¿ya? La fórmula molecular, o sea, perdón, estructural, me equivoqué, es la representación de la estructura de una molécula. Por ende, la gran diferencia entre estas y la estructural es que esta muestra el enlace. Ahora, la diferencia entre una fórmula desarrollada y una semidesarrollada es el tipo de enlace que muestra. Entonces, la fórmula desarrollada, semidesarrollada, perdón, solo muestra los enlaces carbono-carbono, que son los que vemos acá. Por eso aquí yo veo, por ejemplo, este CH3, aquí significa que estos tres hidrógenos están enlazados al carbono, ¿ya? Solamente veo esto, podría ver si tengo radicales, por ejemplo, o si tengo ramificaciones, podría ver la forma, si es un ciclo, etcétera. Pero solamente veo los carbono-carbono. En la desarrollada, por otro lado, que es la de acá, aquí yo además de ver los enlaces entre carbonos, yo veo los enlaces carbono-hidrógeno y otros enlaces, ¿ya? Pero es similar, es prácticamente lo mismo. Entre la desarrollada y la semidesarrollada, no hay mucha diferencia como al hacer ejercicio o lo que sea. Ustedes ocupan para hacer ejercicio las que más le acomodan. A mí me gusta la varilla, por ejemplo, porque es más rápido. Eso es la desarrollada. Y la fórmula topológica, que es lineal o de varilla, aquí esta tiene un detalle. Entonces, esto es un sistema de zigzag, ¿ya? Tengo un zigzag por aquí, tengo otro por acá y tengo otro por acá. Aquí ni siquiera hay vértice, pero uno entiende que el borde, el límite de cada varilla, ya que lo voy a anotar por aquí, esto es un átomo de carbono, ¿ya? Y la varilla como tal, que lo voy a hacer así, es el enlace. Entonces, si yo veo esto, por ejemplo, significa que entre el carbono uno de aquí con este tenemos un enlace doble, ¿ya? Por eso tengo dos varillas. Si tuviese tres, sería enlace triple, ¿cierto? Oye, no me... Ahí sí, ¿ya? Eso me representa todo. Ahora, ustedes en estas varillas tienen que rellenar, ustedes sabiendo que si tenemos un enlace carbono-carbono, ustedes rellenan con hidrógeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener tres hidrógenos, ¿cierto? Porque solamente hay un enlace simple. Aquí tenemos dos, porque hay dos enlaces carbono-carbono. Aquí tenemos dos también. Y aquí tenemos tres, en este caso. Este de aquí podría ser perfectamente lo mismo que esto, solo representado más simple, ¿ya? Algo importante igual es que esto sí representa los enlaces con heteroátomos, o sea, átomos distintos a carbono e hidrógeno. Por ejemplo, voy a dibujarlo por acá, podríamos tener esto, ya que sería aquí, y aquí se genera un enlace con alcohol, por ejemplo, ¿ya? Aquí se ve el enlace directamente. O podríamos tenerlo simplemente aquí, por ejemplo, hay un alcohol. Yo asumo que este es el carbono y que está enlazado con el alcohol. Ya no, aquí no significa que no tengamos carbono, importante. Yo tengo el carbono y que está enlazado, que no lo veo, con el alcohol. ¿Ya? ¿Se entiende? Esas serían como las más principales. Estas casi no las preguntan, ¿ya? Que es, ¿cómo se llama? Esperen, creo que ahí se había pegado un poquito. Si yo estaba hablando a caleta y ustedes no me estaban viendo. Ya les decía con la diapo anterior que el enlace aquí, si ustedes ven un OH unido a un extremo, aquí igual yo tengo un carbono, ¿ya? Por si acaso. Pero si por ejemplo está aquí, ustedes como que van a ver una rayita aquí que lo dibuja como radical, por ejemplo. Ahora, si por ejemplo ven esto, aquí este heteroátomo, que en este caso es oxígeno, sí está en el medio de la cadena. Porque está en el medio, no está como acá afuera. Lo mismo acá, ¿ya? Igual en algunos casos van a ver con esta fórmula que de repente como que las mezclan y escriben fórmulas semidesarrolladas dentro de la fórmula de varilla. Por ejemplo, esto, ¿ya?
Aquí y aquí van a ver un COH, ¿ya? Esto no significa que aquí tengo dos átomos de carbono, o sea, aquí no tengo uno y uno. Lo que aquí yo tengo es el enlace entre este carbono con el carbono de acá, ¿ya? Para que no se confunda. Eso como tips. Terminando con esto, entonces, tenemos también el modelo em, de barras y esferas, ¿ya? Que en este caso lo único que hace es mostrar la posición tridimensional de los átomos, ¿ya? Es muy similar a al modelo desarrollado, de hecho exactamente lo mismo, pero que lo muestra tridimensionalmente con los ángulos y la separación en 3D de los, como no solamente en dos planos, ¿cierto? Sino en tres. Cada esfera representa un átomo en donde cada color distinto representaría un tipo de elemento distinto. Yo asumo que si tengo solamente moléculas, ¿ya? Unidas acá al esqueleto principal, que sí o sí debe ser carbono, ¿cierto? Toda molécula de acá, como tengo muchas unidas al carbono, yo asumo que esto es hidrógeno, ¿ya? Esta de otro color, como por descarte, tiene que ser algo distinto de hidrógeno y carbono. Yo pensaría que es oxígeno, por ejemplo, pero ahí probablemente se los indique. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esta molécula? Sería algo tal que así, ¿ya? Tendríamos el carbono por aquí, carbono por acá, ¿ya? Tengo un oxígeno, tengo otro carbono y tengo otro carbono. Entonces yo aquí hago los enlaces, la forma desarrollada, ¿cierto? Ustedes rellenan con hidrógenos. Rellenan, ¿cierto? Por ahí tenemos. En específico, esto es un éter, ¿ya? Un grupo funcional. Bueno, y el modelo compacto, y ahora, ¿cómo representaría yo esto? Como, por ejemplo, en modelo de varillas, yo tengo uno, 2, 3, 4. Sería algo tal que así. Uno, 2, 3, 4, 5. Esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Bueno, y el modelo compacto, que es este de acá, como su nombre lo dice, es como apretadito, ya no se ven los enlaces, solamente veo la relación entre los átomos, ¿ya? Entonces me permite ver más o menos cómo es la forma, o sea, si tengo una ramificación por acá, etcétera. Y también me permite ver más o menos cómo es la diferencia de volumen de los átomos, porque los átomos no son iguales de tamaño, ya de volumen. Por ejemplo, el carbono va a ser más grande que el hidrógeno, y etcétera, así sucesivamente, ¿ya? ¿Alguna duda con la representación de estas moléculas? ¿Ninguna? Bacán. Bueno, igual no está de más decir que los ejercicios, para que no se confundan, de repente les van a mezclar una desarrollada, no sé, una semi-desarrollada o una en varilla con una semi-desarrollada, por ejemplo, ¿ya? Como que no es tan literal todo, pero para que no se enreden, sobre todo con el tema de los carbonos. Bueno, los hidrocarburos, como ya hablamos que son los hidrocarburos, ¿cierto? Los hidrocarburos tienen tres grandes clasificaciones, ¿ya? Alifáticos, alicíclicos y aromáticos, ¿ya? Aquí podríamos dividirlo en dos principalmente, que es si es que tenemos un anillo aromático, si es que tenemos aromaticidad, lo vamos a ver después, o si es que no la tienen. Y si es que no la tienen, aquí vemos simplemente si son cadenas lineales, simples, o si son cadenas cíclicas, o sea que se enrollan a sí mismas, ¿ya? Los alicíclicos aquí también pueden ser alcanos, alquinos, alquinos, ¿ya? Lo único que la diferencia es que son ciclos, ¿ya? Ahora, esto es importante igual que lo manejen, que el tema del número de carbono, ¿ya? Tenemos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿ya? Entonces, vamos por acá abajo para verlo. Vamos a ver cada uno por separado. Entonces, los carbonos primarios,
es la presencia de un carbono que está unido solamente a un carbono. O sea, solamente hay un enlace carbono-carbono. Esto se representaría tal que así, ¿ya? Por acá. Esto es un carbono, este es un carbono primario, este es un carbono primario, ¿ya? Los carbonos secundarios es simplemente que está unido dos. Ahora, ustedes recuerden, como siempre, que aquí le agregamos hidrógeno, ¿cierto? Lo que no está unido. El carbono secundario, entonces, es uno unido a dos, simplemente. Así de simple. Tenemos el carbono, ¿ya? Está unido un carbono por acá y otro por acá, por ejemplo. Generalmente son carbonos intermedios. Si como en una cadena lineal, siempre es el intermedio. Entonces aquí yo tengo que, voy a dibujarlos. Podría no dibujarlos, simplemente lo voy a hacer para que CH2, CH3, CH3, ¿cierto? Entonces, este de aquí es secundario, ¿cierto? Este de aquí es primario, este de aquí es primario, ¿ya? El carbono terciario es simplemente unido a 3, ¿cierto? Esto es bastante fácil. Carbono terciario. Sería algo así, ¿cierto? Tenemos carbono, carbono, carbono. Y aquí tenemos un hidrógeno, ¿cierto? Entonces aquí CH3, CH3, CH3. Entonces, este de aquí sería el terciario, ¿cierto? Y aquí tenemos carbonos primarios. Primario, primario, primario. Y el cuaternario es solamente que tenemos un carbono, ¿cierto? Cuaternario. Sería que tenemos un carbono unido a cuatro carbonos, ¿ya? Eso. A su vez, las cadenas, ¿ya? Ya sea en estructuras lineales o, perdón, alifáticas o alicíclicas, que simplemente son estructuras abiertas o cíclicas, a su vez pueden ser lineales, o sea, sin radicales, y ramificadas, o sea, que tienen un radical que se ramifica o que sale del esqueleto principal. Por ejemplo, podemos tener esto, donde tenemos una cadena por acá, ¿cierto? Aquí enlaces carbono-carbono, y entre medio de la cadena sale un enlace con otro carbono, ¿ya? Por si acaso, esto, cuando ustedes ven, si ustedes ven un hidrógeno aquí, este hidrógeno no es un radical, ¿ya? Solamente es el que está unido al carbono. Ahora, por ejemplo, una cadena lineal sería esto, ¿cierto? Acá, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo esto? ¿Esto es lineal o es ramificado? Este de aquí. Lineal, ¿cierto? No, no toda línea recta tiene que, como no toda cadena lineal tiene que ser una línea recta. Ya puede darse mil vueltas así como un tren y va a seguir siendo lineal. Porque no tiene una. El que sea ramificado es que tiene literalmente una ramita que sale y que, por ejemplo, aquí me forma dos caminos. Un camino para acá y otro para acá. ¿Ya? Eso es una ramificación. Bueno, los hidrocarburos alifáticos, entonces, son hidrocarburos que tienen, en este caso, son cadenas abiertas. O sea, que yo en una cadena yo tengo un inicio y un fin, ¿ya? O sea, yo puedo partir contando de acá, por ejemplo, y terminar acá, o contar de acá y terminar acá, ¿ya? Tiene un orden. Por eso son alifáticos. Los alcanos es un grupo de hidrocarburos como grupo funcional que solamente tiene enlaces simples, ¿ya? O sea, solamente tienen enlaces sigma. La presencia de solamente tener enlaces simples se habla de que son
hidrocarburos saturados, ¿ya? Un enlace simple, además de ser sigma, se conoce como una saturación. Siempre, como son solo enlaces simples, tienen todos hibridación sp3, ¿cierto? Porque solamente hay enlaces simples. Aquí hay estructura tetraédrica en cada uno. La fórmula general yo creo que estaría bueno que se lo aprendan porque de repente si les podría ahorrar tiempo en, por ejemplo, contar, ¿ya? La otra vez estaba pensando en esto, como si explicárselos o no. Por ejemplo, he visto harto que preguntan sobre contar cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos esta cadena de aquí, ¿ya? O una cadena larga, no sé, y que me pregunten cuántos hidrógenos tiene o cuál es la fórmula molecular, por ejemplo. Si yo veo que solo tiene enlaces simples, en vez de yo ir contando, dibujándolos, igual me demoro un poquito. Entonces, algo de lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es, si es que son alcanos, aplico esto. CnH2n más 2. Voy a anotar por acá. En donde n es el número de átomos de carbono, ¿ya? Entonces, si aquí tengo 4, yo aquí simplemente reemplazo esta ecuación y lo calculo. Por ejemplo, si aquí tengo 4 átomos de carbono, aquí sería 2 por 4, 8 más 2, 10, ¿cierto? 10. Ya así como que se ahorran un poquito de tiempo. De ahí vamos a ver la nomenclatura de esto, que terminan con U. Los alquenos presentan un enlace mínimo, un enlace doble, ¿ya? El enlace doble, en específico el enlace pi, se conoce como la insaturación. Por eso, este enlace de acá se conoce como insaturación, ¿ya? O sea que estos son hidrocarburos, los alquenos son hidrocarburos insaturados, ¿ya? Los alcanos son saturados. Entonces, esto es una insaturación. Perfecto. La nomenclatura, los alcanos era ano, ¿cierto? Por ejemplo, propano, ¿ya? Los alquenos llevan el sufijo eno, propeno, por ejemplo. La fórmula general es CnH2n. Esta es más simple, o sea, si ustedes tienen, por ejemplo, esta molécula, por ejemplo, que tiene un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un carbono de 8, un hidrocarburo de 8 carbonos, por ende va a tener el doble de hidrógenos, porque es un alqueno, ¿cierto? 16. Esto aplica solamente cuando hay un enlace doble o un enlace triple en la siguiente que veremos. Ya, si tienen más, ahí cambia la fórmula. Bueno, cuando son cíclicos no es necesario que lo pesquen, ya se me olvidó borrarlo, pero no es necesario. Como tiene enlace doble, ¿cierto? Tiene un enlace sigma, un enlace pi, ¿cierto? Tiene hibridación sp2 trigonal plana, como a nivel de los carbonos del enlace, ¿cierto? Este de aquí, este de acá no tiene hibridación sp2, tiene hibridación sp3, ¿cierto? Porque aquí tengo dos hidrógenos más, ¿cierto? Enlace simple. Recuerden que los de la hibridación son solamente lo que forman el enlace, o sea, ese de aquí con este son hibridación sp2. Y los alquinos tienen un enlace simple, o sea, triple, ¿cierto? Aquí también se considera como insaturado, por si acaso. La fórmula, como le agregamos un enlace más, tenemos menos enlaces de hidrógeno, por ende la fórmula es CnH2n-2. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. O sea, en este caso sería C11 H 2 por 11 22 menos 2 20. ¿Ya? Ahí saqué al tiro la fórmula molecular. Recuerden que esta fórmula triple es hibridación SP, geometría lineal con 180 grados. ¿Ya? Para que lo memoricen. Eso. Ahora los alicíclicos, ya los hidrocarburos alicíclicos, como su nombre lo dice, son ciclos, ¿cierto? Aquí no hay casi ninguna diferencia con los alifáticos. Lo único es que el nombre siempre se antepone la palabra ciclo. Por ejemplo, si aquí tenemos un carbono, un hidrocarburo de tres carbonos, en vez de ser propano, va a ser ciclopropano, por ejemplo. ¿Ya?
El de que sean homocíclicos o heterocíclicos, la verdad es que no es tan importante que lo sepan. Em, Cuando un hidrocarburo es heterocíclico, simplemente es que, por ejemplo, en este hidrocarburo, yo tengo un enlace que es distinto al carbono o al hidrógeno. Por ejemplo, aquí tengo un oxígeno metido dentro de la cadena, ¿ya? Otro ejemplo podría ser, sí, eso es como un ejemplo que podría dar. Importante es que también, por ejemplo, pueden tener dobles enlaces, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener aquí un ciclohexano, que lo voy a dibujar acá, y podría tener un enlace acá, o dos incluso, y esto no es un aromático, ¿ya? El aromático tiene ciertas propiedades que hacen que sea aromático. Entonces, los hidrocarburos aromáticos, en primer lugar, tienen que ser cíclicos, ¿ya? En primer lugar, todos los aromáticos tienen de base un esqueleto similar al benceno, ¿ya? Que es este de acá. Este es un benceno. Ahora, la gran diferencia entre un alicíclico y un aromático es que el aromático presenta una propiedad llamada conjugación. La conjugación se lo explico acá. Entonces voy a anotar por acá, conjugación. La conjugación es lo siguiente. Yo les decía que la estructura de los aromáticos se basan en el benceno, ¿ya? El benceno es un ciclohexano, ¿ya? Ahí sí, un ciclohexano, no me quedó muy lindo. Pero que además de ser ciclohexano, presenta una conjugación, es una alternación en sus enlaces, ¿ya? Por ejemplo, voy a nombrarlos aquí solamente por un tema de orden, no, no es el orden específico de los carbonos. Voy a ordenarlos así, ¿ya? 5 y 6. Yo, por ejemplo, podría tener esto, enlaces dobles aquí, aquí y aquí, ¿ya? Entonces yo tengo aquí un enlace doble en el carbono 1 al 2, del 3 al 4 y del 5 al 6, ¿ya? Pero como es una estructura cíclica, esto es lo mismo. Aquí, por ejemplo, yo tenga esto. Y voy a ocupar el mismo orden, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Yo le voy a cambiar el orden, lo voy a alternar con los otros que estaban blancos, ¿cierto? O sea, yo voy a tener un carbono enlace doble, aquí en enlace pi del 2 al 3, del 4 al 5 y del 6 al 1. Conceptualmente, este de aquí es exactamente lo mismo que de acá, ¿ya? Y de hecho, esto se traduce en que esta aromaticidad o conjugación, que, bueno, este proceso como tal se conoce como resonancia, ¿ya? Y esto implica que, por ejemplo, aquí lo voy a dibujar. Como yo no sé en realidad cuál es el orden de los enlaces, es porque el enlace de aquí, del, del ciclo, del benceno, los enlaces dobles, los enlaces pi en específico, que son los que forman aquí el enlace doble, ¿cierto? Aquí tenemos el sigma, tenemos el pi. Los enlaces pi se mueven, los electrones, de una forma circunferencial. Entonces, esto adquiere una estructura así, como redondeada, ¿ya? Donde conceptualmente en cualquier lado como cualquier lado del ciclo hexeno, de este benceno, podría existir uno de los tres dobles enlaces, ¿ya? ¿Qué es esto? Eso es la conjugación. Ahora, además del benceno, que este es el benceno, ¿cierto? Podemos tener otros que son tres principalmente, en total.
benceno. Podemos tener otros tipos de aromáticos, además de solamente un ciclohexeno, como aromático. Podemos tener, por ejemplo, el fenantreno, que es este de aquí, que si se dan cuenta, si bien no tiene aquí el enlace doble del benceno, de todas formas tiene una cierta conjugación y cumple ciertas reglas que no tienen que saberlas, son las reglas de Hookel, para llamarse aromático, ¿cierto? Aquí, y se basan finalmente en la misma estructura del anillo bencénico, o sea, ciclohexano con enlaces dobles alternados. O, por ejemplo, el naftaleno, que es esta estructura de acá, tenemos tres ciclohexanos con alternancia de sus enlaces dobles, ¿cierto? Por ende, aquí tenemos, por ejemplo, este anillo aromático y aquí también, ¿ya? Esos serían los aromáticos. Entonces, no, eso es importante de que, por ejemplo, yo puedo tener un ciclohexeno, pero no, o un ciclo cualquiera, por ejemplo, un ciclo de tres carbonos, de cuatro, de cinco, pero no todo ciclo es un aromático. Los aromáticos son contados. Principalmente en la prueba siempre van a pillar relacionados con el benceno, ¿ya? Y con esta alternancia de los tres enlaces. Eso, chiquillos, como yo creo igual anduvimos bien en el tiempo. Sí, anduvimos justo. No sé si tienen alguna duda, algo que haya quedado, que no haya quedado claro, no sé. Me pasó volando la hora. ¿Y ellos algo que no haya quedado claro, no sé? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Sí, acá. Entonces voy a dejar de grabar. ¿Grabé o no grabé? Ay, sí, grabé. Me había asustado.